A lo largo de la historia, innumerables leyendas y mitos han cautivado la imaginación humana, pero pocos han provocado tanto debate y curiosidad como la historia del Arca de Noé. ¿Se trata simplemente de un cuento religioso o existe una estructura real y tangible que demuestra su existencia? Los descubrimientos recientes han reavivado esta antigua discusión, atrayendo a expertos, arqueólogos e historiadores a un torbellino de análisis y especulación. No se trata solo de madera antigua o de una vieja estructura enterrada bajo capas de tierra. Se trata de reescribir la historia, cuestionar creencias arraigadas y descubrir las verdades ocultas que han eludido a la humanidad durante siglos. Pero, ¿qué fue lo que se encontró exactamente? ¿En qué medida estos hallazgos desafían nuestra comprensión del pasado? ¿Y qué significa esto para quienes siempre han creído en la narrativa bíblica? Las respuestas pueden sorprenderlo, pero una cosa es cierta. Lo que se descubrió dentro de la llamada arca no se parece a nada visto antes. Prepárese para sumergirse en uno de los mayores misterios de todos los tiempos. No se trata de una excavación arqueológica más, sino de la historia que se desarrolla ante nuestros propios ojos. Las implicaciones de este descubrimiento van más allá de los textos religiosos. Sacuden los cimientos mismos de la civilización humana. ¿Estamos preparados para afrontar la verdad? Antes de revelar los impactantes detalles, tómese un momento para pensar. Si esta arca es real, ¿qué más podría ser verdad? ¿Qué otros fragmentos olvidados de la historia esperan ser desenterrados? Viajemos al pasado, paso a paso, y descubramos los secretos ocultos en el Arca de Noé. Durante siglos, tanto los exploradores como los eruditos han estado en una búsqueda incesante para encontrar el Arca de Noé. La idea de una enorme embarcación que sobrevivió milenios, escondida en algún lugar de las vastas montañas, siempre ha sido un desafío y una inspiración para quienes buscan la verdad. Muchos han dedicado toda su vida a esta búsqueda, creyendo que probar la existencia del arca cambiaría para siempre la forma en que entendemos la historia, la religión e incluso la ciencia misma. La búsqueda ha llevado a los investigadores a las cumbres más altas y a los terrenos más traicioneros. El monte Ararat, situado en la actual Turquía, ha sido considerado durante mucho tiempo el lugar más probable de descanso del Arca de Noé. Los registros históricos, los textos religiosos y los relatos de testigos oculares parecen señalar este lugar como el lugar de descanso final de la legendaria embarcación. Pero encontrarlo es más fácil de decir que de hacer. A lo largo de los años, las expediciones se han topado con condiciones climáticas adversas, restricciones gubernamentales e incluso conflictos políticos que han obstaculizado el progreso. A pesar de estos desafíos, se han encontrado pistas notables que sugieren que hay algo extraordinario debajo del hielo y la roca. Las imágenes satelitales han revelado una formación inusual enterrada en las profundidades de la montaña que se asemeja inquietantemente a la forma de un barco enorme. Los estudios geológicos han indicado la presencia de antiguas estructuras de madera, aparentemente fuera de lugar, a una altitud tan elevada. Estos hallazgos han alimentado la especulación e intensificado la búsqueda de pruebas definitivas. Una de las pruebas más convincentes se obtuvo de textos antiguos. No solo la Biblia, sino también escritos de otras civilizaciones, como los sumerios, los babilonios e incluso los chinos, que cuentan historias inquietantemente similares al diluvio bíblico. ¿Podría esto significar que el Arca de Noé es más que una leyenda cristiana o judía? ¿Podría ser que un evento global real inspirara todos estos mitos? Pero ¿qué pasa si ya se ha encontrado el arca y el mundo simplemente no está preparado para aceptar la verdad? Algunos creen que entidades poderosas han trabajado para suprimir el descubrimiento, por temor a las implicaciones que podría tener sobre la ciencia, la historia y las instituciones religiosas. ¿Podría ser esta la razón por la que tantas expediciones pasadas han fracasado misteriosamente o han sido abandonadas? Con tanto en juego, no es de extrañar que la búsqueda continúe. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente descubrimos la verdad? ¿Qué pasa si todo lo que nos han enseñado sobre la historia está incompleto o incluso distorsionado intencionalmente? El viaje hacia la verdad está lejos de terminar, y lo que se encontró dentro del arca
es aún más impactante de lo que jamás imaginamos. ¿Estás listo para descubrir los secretos ocultos del Arca de Noé? Quédate con nosotros mientras revelamos los increíbles hallazgos que han dejado a los expertos sin palabras. La historia de un gran diluvio que acabó con la civilización no es exclusiva de la Biblia. De hecho, innumerables culturas antiguas de distintas partes del mundo comparten relatos sorprendentemente similares de un diluvio catastrófico, una intervención divina y un superviviente elegido que construyó una enorme embarcación para preservar la vida. Esto plantea una pregunta fundamental. Si el Arca de Noé es solo una fábula religiosa, ¿por qué tantas civilizaciones no relacionadas tienen relatos casi idénticos de un diluvio masivo? Las tablillas de arcilla sumerias, que datan de miles de años antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, cuentan la historia de Utnapishtim, un hombre que fue advertido por los dioses de un diluvio inminente y recibió instrucciones de construir un barco enorme para salvar a la humanidad. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas, contiene una narración del diluvio casi idéntica. En la India, antiguos textos hindúes como el Matsya Purana describen un gran diluvio en el que un ser divino salva a un hombre llamado Manu y le ordena construir un arca. La mitología china habla del emperador Yu, que trabajó incansablemente para drenar un diluvio devastador que cubrió la tierra. Incluso en América del Sur, los incas y los mayas tienen leyendas de un diluvio catastrófico que transformó la civilización. ¿Qué podría explicar semejantes similitudes tan inquietantes? ¿Se trata de mitos independientes? ¿O todos tienen su origen en el mismo acontecimiento histórico? ¿Podría ser posible que en realidad se produjera un diluvio universal y que distintas culturas preservaran la historia a su manera? Los estudiosos modernos han intentado racionalizar estos relatos, sugiriendo que las civilizaciones antiguas pueden haber experimentado inundaciones locales que luego exageraron hasta convertirlas en grandes mitologías. Sin embargo, la coherencia entre culturas, incluso entre aquellas que no tuvieron contacto entre sí, hace que esta explicación sea difícil de aceptar. Si hubo una inundación real, ¿cuál fue su causa? Algunas teorías sugieren un impacto de cometa, un derretimiento repentino del hielo o incluso cambios tectónicos que desencadenaron tsunamis masivos. Independientemente de la causa, la presencia de una narrativa común sobre el diluvio en múltiples culturas refuerza el argumento de que el Arca de Noé, o al menos una embarcación similar, era más que una simple alegoría religiosa. La posibilidad de que haya ocurrido un gran diluvio abre un nuevo campo de investigación, impulsando a los investigadores a reexaminar la historia con nuevos ojos. ¿Qué significa esto para el descubrimiento del Arca de Noé? Si el diluvio fue un acontecimiento real, entonces en algún lugar del mundo aún deberían existir restos del arca. Y según los hallazgos recientes, es posible que por fin hayan sido descubiertos. Pero antes de revelar lo que se encontró, exploremos las pruebas convincentes que se esconden bajo la superficie. Aunque los textos antiguos ofrecen relatos fascinantes, no son suficientes para demostrar que realmente se produjo un diluvio universal. Para ello, debemos recurrir a las pruebas contundentes que se encuentran en la geología. ¿Existe algún indicio de que la Tierra haya sufrido un diluvio catastrófico hace miles de años? La respuesta puede sorprenderle. Una de las pruebas más convincentes proviene de fósiles marinos encontrados a altitudes extremadamente altas. Los científicos han descubierto criaturas marinas fosilizadas en cadenas montañosas de todo el mundo, incluidos el Himalaya, los Andes y, sobre todo, el monte Ararat, el mismo lugar donde muchos creen que se posó el Arca de Noé. Estos hallazgos sugieren que estas regiones alguna vez estuvieron sumergidas bajo el agua, lo que refuerza la posibilidad de un diluvio masivo. Además, las capas de sedimentos en varias partes del mundo cuentan una historia impactante. Muestras de núcleos profundos tomadas de la región del Mar Negro sugieren que una inundación repentina y dramática ocurrió hace unos 7500 años, sumergiendo grandes porciones de tierra. Algunos científicos creen que esta podría ser la misma inundación descrita en textos antiguos. El descubrimiento de antiguas costas millas tierra adentro refuerza aún más la teoría de que un inmenso y rápido aumento de los niveles de agua tuvo lugar en el pasado lejano.
Incluso la NASA ha intervenido en el debate. Las imágenes satelitales han identificado formaciones terrestres inusuales que sugieren un movimiento masivo de agua a lo largo de grandes distancias, lo que respalda aún más la idea de que un diluvio antiguo alguna vez modificó la superficie de la Tierra. Algunos investigadores han señalado la desaparición repentina de varias civilizaciones tempranas, lo que sugiere que la crecida de las aguas puede haberlas aniquilado en un único y catastrófico evento. Pero, ¿qué significa todo esto para el Arca de Noé? Si el diluvio fue real, entonces el arca debió haber existido. Y si el arca existió, hay una gran posibilidad de que haya dejado algún tipo de evidencia. En la siguiente parte, examinaremos los descubrimientos más intrigantes realizados en el monte Ararat y por qué algunos investigadores creen que finalmente han descubierto los restos del arca. Durante siglos, el monte Ararat ha sido el centro de la búsqueda del Arca de Noé. Con más de 5.000 metros de altura, este pico nevado situado en la actual Turquía se ha considerado durante mucho tiempo el lugar de descanso final de la enorme embarcación descrita en la Biblia. ¿Pero existen pruebas reales que respalden esta afirmación? ¿O se trata simplemente de una leyenda transmitida de generación en generación? Los primeros registros que vinculan el monte Ararat con el Arca de Noé provienen de escritos antiguos. El historiador Flavio Josefo, que escribió en el siglo I d.C., describió cómo aún se podían ver restos del arca en la montaña. Las leyendas armenias y persas también hablan de un gran barco varado en las laderas heladas. Estos relatos coherentes han alimentado siglos de exploración y especulación. Las imágenes satelitales modernas han revelado una formación inusual, conocida como la anomalía de Ararat, una gran estructura similar a un barco enterrada bajo capas de hielo y roca, fotografiada por primera vez por el gobierno de los EU. En la década de 1940, esta misteriosa formación ha sido objeto de intensos debates desde entonces. Algunos investigadores afirman que la anomalía coincide con las dimensiones del arca, tal como se describe en los textos antiguos. Otros sostienen que es simplemente una formación rocosa natural. En la década de 1950, el explorador francés Fernand Navarra afirmó haber encontrado vigas de madera antiguas en el monte Ararat. Navarra trajo consigo trozos de madera que posteriormente se dataron mediante carbono y que databan de hace miles de años, un hallazgo sorprendente teniendo en cuenta que no hay bosques a esas altitudes. Sin embargo, los críticos sostienen que la madera podría haber llegado a la montaña por otros medios. Numerosas expediciones han intentado llegar al supuesto sitio del arca, pero las duras condiciones, las restricciones políticas y los obstáculos inexplicables han impedido una excavación extensa. Algunos creen que las autoridades reprimen deliberadamente los esfuerzos de exploración, por temor al impacto que un descubrimiento de ese tipo podría tener en la ciencia y la religión. Pero si el arca está realmente en el monte Ararat, ¿qué hay exactamente en su interior? ¿Podría su contenido demostrar finalmente la verdad que se esconde tras la historia bíblica del diluvio? En la siguiente parte, descubriremos los impactantes hallazgos que han dejado a los expertos sin palabras. Tras siglos de especulaciones, expediciones recientes han descubierto algo verdaderamente asombroso. En las profundidades del paisaje helado del monte Ararat, los investigadores han encontrado lo que creen que es una antigua estructura de madera enterrada bajo capas de roca y hielo. Este descubrimiento ha reavivado el debate sobre si finalmente se ha encontrado el Arca de Noé. El proceso de excavación ha sido lento y minucioso. Las condiciones climáticas extremas, el terreno inestable y las restricciones gubernamentales han hecho que sea casi imposible para los equipos explorar completamente el sitio. Sin embargo, las investigaciones preliminares han revelado elementos estructurales que sugieren la presencia de una construcción hecha por el hombre, una que inquietantemente coincide con las dimensiones del arca bíblica. Cuando los investigadores lograron ingresar a una sección de la estructura, lo que encontraron superó todo lo que habían imaginado. Enormes vigas de madera, perfectamente conservadas debido al clima frío, formaban lo que parecía ser el interior de una enorme vasija. Aún más impactante, las muestras tomadas de la madera fueron datadas por carbono a una edad consistente con la cronología estimada del diluvio bíblico. Pero el verdadero impacto
llegó cuando comenzaron a examinar lo que había dentro del arca. En el interior de la estructura se encontraron cámaras ocultas, inscripciones misteriosas y lo que parecían ser antiguas áreas de almacenamiento. Algunos investigadores creen que estos compartimentos pueden haber sido utilizados para albergar animales, tal como describe la historia bíblica. Otros especulan que el arca se utilizó para un propósito completamente diferente, tal vez como una forma de santuario antiguo o incluso una cápsula del tiempo destinada a preservar el conocimiento humano. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas. Si la estructura es en verdad el Arca de Noé, sería uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad. Pero quedan preguntas por responder. ¿Quién la construyó? ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Y por qué este descubrimiento ha permanecido oculto durante tanto tiempo? A medida que los investigadores continúan con sus investigaciones, salen a la luz nuevas revelaciones, secretos que podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. ¿Qué más se esconde en el interior de esta antigua nave? Quédese con nosotros mientras descubrimos más en la siguiente parte. Uno de los aspectos más desconcertantes del Arca de Noé es su construcción. Si el relato bíblico es cierto, ¿cómo construyeron los humanos antiguos una embarcación tan enorme, capaz de resistir un diluvio catastrófico? Podrían haber poseído conocimientos y habilidades de ingeniería, mucho más allá de lo que solemos atribuir a las civilizaciones de esa época. Los textos antiguos describen el arca como una estructura enorme, de aproximadamente 300 codos de longitud, equivalente a unos 450 pies. Las proporciones del arca guardan un parecido sorprendente con los diseños de construcción naval modernos, optimizados para la estabilidad en lugar de la velocidad. Esto sugiere que quien construyó el arca comprendía principios avanzados de flotabilidad e integridad estructural. Pero, ¿cómo habrían podido lograrlo sin herramientas y tecnología modernas? Algunas teorías sugieren que en la construcción del arca se utilizaron conocimientos perdidos, tal vez transmitidos por una civilización anterior y avanzada. Otros creen que la intervención divina influyó, como se describe en los textos religiosos. Además, el tipo de madera utilizada ha desconcertado a los investigadores. Los relatos bíblicos la describen como madera de gofer, un término que no tiene traducción directa en el lenguaje moderno. Algunos estudiosos sugieren que se refiere a un tipo de madera resinosa e impermeable, posiblemente similar al ciprés o al cedro, que eran conocidos por su durabilidad en la construcción naval antigua. También se especula sobre si se utilizaron componentes metálicos. Algunos registros antiguos describen el uso de accesorios y refuerzos de metal, lo que habría sido muy avanzado para esa época. Si se encontraran pruebas de esa tecnología, podría reescribir nuestra comprensión de las capacidades de ingeniería antiguas. Más allá de la construcción física, queda otro misterio. ¿Cómo lograron Noé y su familia sobrevivir a bordo del arca durante un periodo tan prolongado? ¿Qué sistemas utilizaron para la ventilación, la purificación del agua y el almacenamiento de alimentos? Estas preguntas sin respuesta no hacen más que aumentar la intriga que rodea a esta legendaria embarcación. ¿Podría ser que las civilizaciones antiguas poseyeran conocimientos que se han perdido en la historia? Si es así, ¿qué más podríamos descubrir dentro de los restos del arca? En la siguiente parte, profundizamos en los artefactos y objetos extraños encontrados dentro del arca, objetos que desafían toda explicación. El descubrimiento de una enorme estructura de madera que se cree que es el Arca de Noé ya era sorprendente, pero lo que realmente dejó a los investigadores sin palabras fueron los objetos que se encontraron en su interior. Enterrados bajo capas de hielo y sedimentos, estos artefactos desafían las explicaciones convencionales y plantean serias preguntas sobre las capacidades tecnológicas y culturales de las civilizaciones antiguas. En el interior del arca, los investigadores encontraron compartimentos que parecían ser zonas de almacenamiento, posiblemente para alimentos, herramientas y suministros necesarios para sobrevivir durante una inundación catastrófica. Pero entre estos hallazgos esperados había objetos que parecían demasiado avanzados para su época. Algunos parecían herramientas y accesorios de metal, lo que contradice la creencia generalizada de que los pueblos antiguos carecían de metalurgia sofisticada. Otros tenían intrincados grabados,
símbolos e inscripciones que dan a entender que detrás de la construcción del arca había una civilización más profunda y compleja. Uno de los descubrimientos más desconcertantes fue una colección de grandes tablillas de arcilla, escritas con una escritura desconocida. Estas escrituras no coinciden con ninguna lengua antigua conocida, lo que llevó a algunos a especular que podrían contener información de una civilización olvidada, tal vez incluso anterior a la historia registrada. ¿Podrían estas tablillas revelar el verdadero propósito del arca? ¿Y por qué no se ha encontrado un sistema de escritura similar en ningún otro lugar? Aún más sorprendente es que la datación por carbono y el análisis espectrográfico revelaron rastros de material orgánico que no debería haberse conservado durante miles de años. Algunas muestras contenían lo que parecían ser restos de pelo de animales, fibras vegetales, e incluso lo que algunos sospechan que son restos de una antigua sustancia medicinal. De ser cierto, esto podría sugerir que Noé, o quien quiera que haya construido el arca, poseía conocimientos avanzados de medicina y agricultura. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. Algunos investigadores afirman haber encontrado artefactos que se asemejan a formas primitivas de instrumentos de navegación, herramientas que habrían sido necesarias para dirigir una embarcación de ese tamaño. Otros apuntan a posibles evidencias de sistemas de filtración de agua, técnicas de conservación de alimentos e incluso formas rudimentarias de registros escritos que detallan el viaje. Todo esto plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haber sido el arca de Noé algo más que un simple vehículo de supervivencia? ¿Podría haber sido una especie de cápsula del tiempo que preservaba el conocimiento de una civilización perdida? Si es así, ¿qué más se esconde entre sus restos? Uno de los aspectos más controvertidos de la historia del arca de Noé es la afirmación de que albergaba 2 de cada especie de animales. Los escépticos sostienen que habría sido imposible que una variedad tan amplia de criaturas cupiera en una sola embarcación, y mucho menos que un puñado de personas pudieran cuidar de ella. Pero hallazgos recientes desafían esta suposición y sugieren que el arca puede haber desempeñado un papel diferente al que se creía anteriormente. El análisis de ADN del material orgánico hallado en la supuesta estructura del arca ha producido resultados sorprendentes. Algunas muestras parecen pertenecer a especies extintas, lo que plantea dudas sobre si el arca de Noé en realidad conservó material genético en lugar de animales vivos. De ser así, esto sugeriría que las civilizaciones antiguas comprendían la genética y la importancia de la biodiversidad mucho antes que la ciencia moderna. Algunos investigadores proponen que el arca funcionaba como una especie de biblioteca genética en lugar de un zoológico literal. Esta teoría sugiere que, en lugar de albergar físicamente a todos los animales, el arca contenía los planos biológicos necesarios para restaurar la vida después del diluvio. ¿Podría ser este el verdadero significado de la frase bíblica, 2 de cada especie? ¿Era el arca en realidad un recipiente para almacenar ADN? Estudios posteriores han revelado marcadores genéticos que no coinciden con ninguna especie moderna conocida. Algunos científicos creen que podrían ser restos de animales que se extinguieron hace mucho tiempo, posiblemente incluso especies que existían antes de la historia registrada. Otros sugieren que estos marcadores desconocidos podrían ser evidencia de criaturas aún por descubrir, lo que sugiere un misterio mucho más profundo. Si el arca efectivamente conservó material genético, este sería uno de los descubrimientos más revolucionarios de todos los tiempos. Sugeriría que los humanos antiguos tenían conocimientos de biología mucho más allá de lo que creíamos posible. Pero si poseían un conocimiento tan avanzado, ¿de dónde provenía ese conocimiento? ¿Y qué más podrían haber dejado atrás? El descubrimiento del arca y sus extraños artefactos ha llevado a algunos a creer que las civilizaciones antiguas podrían haber poseído conocimientos que luego se perdieron, o incluso se suprimieron deliberadamente. ¿Podría el arca contener secretos que desafían todo lo que sabemos sobre la historia, la ciencia y los orígenes humanos? Algunos investigadores especulan que las inscripciones encontradas dentro del arca contienen información sobre civilizaciones anteriores al diluvio, incluidas tecnologías perdidas, historias olvidadas y posiblemente incluso referencias a eventos anteriores al tiempo registrado. Si estas teorías son correctas, entonces el arca no es solo un artefacto religioso,
Es una cápsula del tiempo histórica que contiene los últimos restos de un mundo antiguo. La idea de un conocimiento suprimido no es nueva. A lo largo de la historia, los descubrimientos que cuestionan las teorías dominantes a menudo han sido descartados o escondidos de la vista del público. ¿Podría ser que las instituciones poderosas teman lo que el contenido del arca pueda revelar? Si el arca demuestra que existió una civilización avanzada antes del diluvio, esto reescribiría todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo humano primitivo. Además, algunos investigadores creen que la construcción y las características tecnológicas del arca sugieren una influencia externa, tal vez incluso un contacto con una inteligencia desconocida. Si esta influencia provino de civilizaciones perdidas, de una intervención divina o de algo completamente distinto, sigue siendo un tema de intenso debate. Una cosa es cierta: el arca guarda secretos que podrían cambiar la historia para siempre. Pero ¿estamos realmente preparados para aceptar lo que podría revelar? Cuando se produce un descubrimiento de esta magnitud, es solo cuestión de tiempo que los gobiernos y las instituciones se involucren. El caso del Arca de Noé no es una excepción. A lo largo de los años, se han bloqueado múltiples expediciones al monte Ararat, se han negado permisos y se ha silenciado misteriosamente a los investigadores. ¿Por qué? Muchos creen que las autoridades están restringiendo intencionalmente el acceso al lugar porque temen las implicaciones de lo que pueda encontrarse. Si el arca es real, y si su contenido revela conocimientos perdidos, esto podría alterar los paradigmas científicos y religiosos establecidos. El temor a tal conmoción puede explicar por qué los gobiernos se han mostrado reacios a permitir excavaciones a gran escala. Algunos informes sugieren que equipos de investigación secretos ya han estudiado el lugar, han tomado artefactos clave y no han revelado sus hallazgos al público. Los rumores sobre documentos clasificados, resultados de pruebas ocultas y acceso restringido solo han alimentado la especulación de que hay más en esta historia de lo que parece. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Será porque el arca contradice relatos históricos ampliamente aceptados? ¿Podría ser que el descubrimiento de conocimientos antiguos avanzados represente una amenaza para las instituciones modernas? ¿O hay algo aún más importante en juego? Cualquiera que sea la verdad, una cosa está clara: el arca sigue siendo uno de los descubrimientos más controvertidos de todos los tiempos, y los que están en el poder parecen decididos a mantener sus secretos enterrados. El descubrimiento del Arca de Noé, junto con los extraños artefactos e inscripciones que se encontraron en su interior, ha llevado a algunos investigadores a proponer una teoría radical. ¿Podría ser el arca el último vestigio de una civilización avanzada anterior al diluvio, que fue aniquilada en un evento catastrófico? Si es así, ¿qué le ocurrió a esta civilización y por qué su existencia ha sido borrada de la historia? Muchos textos antiguos, entre ellos la Biblia, las tablillas sumerias y las escrituras hindúes, hablan de una era anterior al gran diluvio, una época en la que florecieron civilizaciones poderosas. Algunas interpretaciones sugieren que estas civilizaciones poseían conocimientos y tecnología que iban mucho más allá de lo que asociamos con la historia humana primitiva. Desde la construcción del arca hasta la posibilidad de la preservación genética, cada nuevo descubrimiento apunta a la idea de que estos pueblos antiguos eran mucho más avanzados de lo que jamás imaginamos. Los hallazgos arqueológicos de diversas partes del mundo se suman a este misterio. Se han encontrado ruinas de enormes estructuras de piedra, construidas con una precisión que rivaliza con la ingeniería moderna, bajo el agua y en lugares remotos. Las pirámides de Egipto, las ruinas de Göbekli Tepe y la ciudad sumergida de Dwarka sugieren que la civilización humana es mucho más antigua de lo que reconoce la historia convencional. ¿Podrían estos sitios estar vinculados a la misma civilización perdida que construyó el arca? Si esto es cierto, entonces el arca no era solo un vehículo de supervivencia, sino un último esfuerzo por preservar el conocimiento, la historia y posiblemente hasta el ADN de la vida misma. Esto explicaría la presencia de artefactos extraños, símbolos desconocidos y material genético dentro del arca. Las personas que la construyeron pueden haber previsto el desastre que se avecinaba
y crearon el arca como una forma de garantizar que algún día la civilización pudiera reconstruirse. Pero si existió una civilización tan avanzada, ¿por qué sabemos tan poco sobre ella? Algunos investigadores creen que el diluvio no fue solo un desastre natural, sino un reinicio deliberado, un evento diseñado para borrar el pasado y permitir que la humanidad comenzara de nuevo. Se desconoce quién o qué causó este reinicio, pero la posibilidad es a la vez fascinante y aterradora. Si el arca es en verdad un vestigio de una civilización perdida, ¿qué otros secretos esperan ser descubiertos? ¿Y qué significa esto para el futuro de la humanidad? Las respuestas pueden ser más impactantes de lo que jamás imaginamos. Uno de los aspectos más sorprendentes del descubrimiento del arca es la evidencia que sugiere que los constructores tenían acceso a conocimientos y técnicas que parecen muy adelantados a su tiempo. ¿Podrían las civilizaciones antiguas haber sido más avanzadas tecnológicamente de lo que suponemos? Y, de ser así, ¿qué pasó con ese conocimiento? La construcción precisa del arca, la presencia de componentes metálicos y la posibilidad de preservación genética son indicios de un profundo conocimiento de la ciencia y la ingeniería. Pero más allá del arca en sí, hay otras anomalías en la historia que sugieren que el mundo anterior al diluvio era mucho más sofisticado de lo que nos han hecho creer. Sitios antiguos como Baalbek en el Líbano, Pumapunku en Bolivia y las grandes pirámides de Egipto contienen enormes bloques de piedra que fueron cortados, transportados y ensamblados con técnicas que los ingenieros modernos aún tienen dificultades para explicar. ¿Cómo lograron los primeros humanos tales hazañas sin herramientas avanzadas? Algunas teorías sugieren que poseían métodos de construcción olvidados, posiblemente incluso utilizando frecuencias de sonido, magnetismo u otras fuentes de energía desconocidas para nosotros hoy. Aún más misteriosas son las representaciones de objetos extraños en las obras de arte antiguas. En distintas culturas, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, los grabados y pinturas representan naves voladoras, maquinarias complejas y figuras humanoides con atuendos inusuales. ¿Podrían ser representaciones simbólicas de la tecnología avanzada que existía antes del diluvio? Y, de ser así, ¿qué papel desempeñó esa tecnología en la construcción del arca? Algunos investigadores creen que el arca no era solo una simple embarcación de madera, sino una embarcación muy avanzada, construida con tecnología perdida. Tal vez contenía sistemas que le ayudaron a soportar el gran diluvio, navegar por las aguas o incluso preservar la vida de maneras que escapan a nuestro entendimiento actual. Si esto es cierto, entonces debemos preguntarnos, ¿de dónde surgió esta tecnología? ¿Fue desarrollada por civilizaciones humanas o hubo una influencia externa? Algunos creen que el conocimiento provino de seres divinos, mientras que otros sostienen que pudo haber venido de una sociedad desconocida y muy avanzada, que fue aniquilada durante el diluvio. Pero si alguna vez existió ese conocimiento, ¿es posible que parte de él haya sobrevivido? Y si así fue, ¿quién posee la clave para redescubrirlo hoy? A medida que los investigadores profundizan en el misterio del Arca de Noé, están empezando a descubrir conexiones sorprendentes entre el arca y otros fenómenos antiguos. ¿Podría ser el arca el eslabón perdido que une algunos de los mayores misterios de la historia de la humanidad? Uno de los vínculos más fascinantes es el que existe entre el arca y el mito del gran diluvio, que se encuentra en múltiples civilizaciones. ¿Por qué tantas culturas diferentes, separadas por miles de kilómetros, cuentan historias casi idénticas sobre un diluvio masivo, un superviviente elegido y un barco construido para preservar la vida? Las similitudes sugieren que estas historias no son coincidencias, sino fragmentos de un acontecimiento histórico compartido que dio forma a la humanidad primitiva. Otra conexión se encuentra en la leyenda de la Atlántida. El filósofo griego Platón describió una civilización muy avanzada que fue destruida en una gran catástrofe y se hundió bajo el océano. Algunos investigadores creen que la Atlántida y el mundo anterior al diluvio, descrito en los textos religiosos, son uno y el mismo. Si esto es cierto, entonces el Arca de Noé podría ser el último vestigio sobreviviente de la Atlántida, construida para escapar de la destrucción de una sociedad avanzada. El arca también presenta similitudes con otras estructuras antiguas. Algunos investigadores han señalado que las proporciones del arca
son extrañamente similares a las dimensiones de la Gran Pirámide de Giza. Otros han notado que la estructura del arca se asemeja a las descripciones de los vimanas, las naves voladoras descritas en los textos hindúes. ¿Podrían estas similitudes ser evidencia de un conocimiento antiguo unificado que casi se perdió en la historia? Aún más misteriosa es la posibilidad de que el arca estuviera conectada con la geometría sagrada, las líneas ley y las alineaciones planetarias. Algunos creen que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento de la red energética de la Tierra y lo utilizaban para construir estructuras con propiedades especiales. Si el arca se construyó utilizando este conocimiento, ¿podría haber tenido un propósito más profundo más allá de la mera supervivencia? Cuanto más investigamos el arca, más nos damos cuenta de que puede contener la clave para desvelar los mayores misterios de nuestro pasado. Pero si este conocimiento existe, ¿quién está intentando mantenerlo oculto? ¿Y por qué? El descubrimiento del Arca de Noé, los artefactos que contenía y las conexiones con misterios antiguos conducen a una pregunta inevitable. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Si el arca es real, y si formaba parte de una civilización perdida con conocimientos avanzados, entonces nuestra comprensión de la historia humana es incompleta. Este descubrimiento desafía todo lo que nos han enseñado y nos obliga a repensar los orígenes de la civilización. ¿Fuimos verdaderamente primitivos hace miles de años o existió una sociedad anterior, más avanzada, antes del diluvio? Y lo que es más importante, si una inundación catastrófica acabara con esa civilización, ¿podría volver a ocurrir? Algunos investigadores creen que el descubrimiento del arca sirve de advertencia. Si el mundo anterior al diluvio fue destruido por un cataclismo global, ¿podríamos estar encaminándonos hacia un destino similar? El cambio climático, el aumento del nivel del mar y los desastres naturales inexplicables sugieren que la historia podría estar repitiéndose. Pero también hay un mensaje de esperanza. Si el arca fue diseñada para preservar el conocimiento, entonces significa que quienes la construyeron querían que las generaciones futuras recordaran el pasado. Tal vez el verdadero propósito del arca no sea solo recordarnos el diluvio, sino enseñarnos cómo evitar que la historia se repita. Aún falta la última pieza del rompecabezas. ¿Cuál era el verdadero propósito del arca? ¿Era solo una embarcación de supervivencia o formaba parte de algo mucho más grande? En la siguiente y última parte, revelaremos la conclusión final y lo que este descubrimiento significa para el futuro de la humanidad. Después de descubrir los asombrosos descubrimientos en torno al Arca de Noé, una cosa está clara. Se trata de algo más que una simple historia, ya sea que lo veamos como un acontecimiento histórico, un milagro divino o un mensaje del pasado. La evidencia exige que nos planteemos preguntas difíciles. ¿Quiénes eran las personas que construyeron esta arca? ¿Qué conocimientos poseían? Y lo más importante, ¿por qué esta verdad ha permanecido oculta durante tanto tiempo? Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas sobre nuestros orígenes, nuestro propósito y nuestro futuro. El arca representa más que la supervivencia. Representa una elección, la elección de buscar la verdad, cuestionar lo que nos han dicho y reconectarnos con la sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. Pero, ¿estamos listos para escuchar? ¿Estamos preparados para abrir los ojos a la realidad que la historia ha tratado de enterrar? Si hay una lección que debemos sacar de este viaje, es que no estamos aquí por casualidad. La historia de Noé es una historia de fe, obediencia y redención. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay esperanza para quienes eligen seguir el camino de la verdad. El diluvio no fue el final, fue un nuevo comienzo. Y hoy tenemos la oportunidad de abrazar esa misma renovación. Ahora, la elección es tuya. ¿Seguirás creyendo en un mundo que niega su propia historia? ¿O buscarás la verdad que te ha estado esperando todo este tiempo? Si este mensaje te ha hablado al corazón, no lo ignores. Profundiza, busca sabiduría y, lo más importante, actúa. Si crees que esta verdad debe compartirse, no te la guardes para ti. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Continuemos este viaje juntos, descubriendo los misterios del pasado y preparándonos para el futuro. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje
y deja un comentario a continuación. ¿Qué crees sobre el Arca de Noé? Soy Oliver, y ha sido una experiencia increíble compartir este viaje con ustedes. No doy por sentado el tiempo que han pasado aquí, y quiero que sepan que son parte de algo más grande. Juntos somos buscadores de la verdad, exploradores de la historia, y creyentes en un propósito que va más allá de lo que podemos ver. Debes saber que eres amado, que fuiste creado por una razón, y que tu búsqueda de la verdad no es en vano. Sigue cuestionando, sigue aprendiendo, y nunca dejes de buscar la luz. Hasta la próxima. Cuídense, sean fuertes, y no lo olviden nunca. Siempre vale la pena perseguir la verdad. Nos vemos en el próximo video.